Muy bien, buenos días compañeros. Mi nombre es José Raúl Favela Rivera. Esta es mi presentación sobre los trastornos de la identidad sexual, TIS o TIC, mejor conocidos, de la clase Atención Educativa y Familiar a Problemas Socioemocionales 2 con la maestra María Luisa Tienda Pacheco. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar pues por la conceptualización de los trastornos de la identidad sexual, ¿sale? O también conocidos como trastornos de la identidad de género. Bueno, el manual estadístico de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales menciona dos rasgos muy importantes de estos trastornos. La primera es la identificación con el otro sexo de una manera remarcada y la segunda es el malestar constante por el sexo propio o la percepción de una pobre capacidad para desempeñar el rol del mismo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, o qué es esto de las TIC entonces, del TIC. Quiere decir que yo como persona no me identifico con mi sexo. Dejamos fuera en este momento, o dejamos muy aparte, el hecho de que yo sienta atracción por otra persona de mi mismo sexo. Solamente es yo no me identifico. Yo incluso puedo no identificarme como hombre, pero me pueden gustar las mujeres. O incluso puedo identificarme como mujer y me pueden gustar los hombres. Sol Solamente es, digamos, el cambio de, o la inconformidad, ¿no? Con mi sexo, lo que genera, con mi sexo biológicamente hablando, lo que genera un malestar, una incomodidad constante, ¿no? A esto se refiere el TIC, entonces es yo no acepto mi género, no me gusta mi género y además me identifico con el otro género. También hay personas que no se identifican con ninguno, por ejemplo, y se les conoce como asexuales muchas veces. Bueno, como segundo planteamiento, coloco el diagnóstico aquí. ¿Por qué? Porque una vez que ya sabemos a qué nos referimos, la no identificación con un malestar combinado, entonces podemos empezar a formular algunas ideas o algunos diagnósticos. ¿Qué es el diagnóstico? Pues es entender o clasificar algunos rasgos y poder colocarlos bajo digamos, esquema, paraguas o esta temática, este término, ¿no? de trastorno de la identidad sexual. Según Orejarena, Cortés, Ávila y Santelis, en el 2003 mencionan que es una tarea tanto diagnosticar como tratar estas alteraciones. Pongo alteraciones entre comillas porque pues está mucho en la discusión ahorita el hecho de la identidad sexual, la identidad de género. Ojo, no importa o no estamos tomando en cuenta homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad, no estamos tomando en cuenta eso, estamos hablando solamente de género, mi género biológico, soy hombre o mujer, yo quisiera hacer el contrario, ¿no? Entonces, estas alteraciones que mencionan, eh, ¿por qué es difícil? Porque actualmente el movimiento médico está intentando discernir hasta dónde llega la discriminación, hasta dónde llega la norma, hasta dónde es realmente un problema o un trastorno esto, ¿no? A mí se me hace un punto muy, muy importante el hecho de que consideremos el rasgo del malestar, es uno de los principales rasgos. A lo mejor esto no me genera un malestar, ¿sí? Entonces, yo me preguntaría, yo les invito a preguntarse, ¿estamos entonces hablando de un trastorno? ¿Sí? Como tal. Ok, entonces pasamos al diagnóstico. El DSM-4, les comento, yo sé que es una versión vieja el DSM-4, esta clasificación se encuentra ahí, por eso la estoy usando. La más actualizada está el DSM-5, pero ahí ya no aparece este término o este diagnóstico, aparece algo que conocemos como disforia de género. Ok, entonces dice el DSM-5, en el criterio número A, la identificación acusada y persistente con el otro sexo, o sea, con hombre o mujer. Si yo soy hombre, no quisiera ser mujer, si yo soy mujer, quisiera ser hombre. No solo es el deseo de obtener ventajas, de obtener, porque veo que mi hermana, a mis papás le hacen más caso cuando, no sé, cuando canta y baila, o cuando que veo que mi hermanito obtiene ciertas ventajas de ser como es, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una razón real o un sentimiento real de querer ser de otro género, ¿no? No solo habla de estas ventajas. Ok,
No es solamente como comentar, ojalá fuera hombre para que me den trabajo más rápido. Ojalá fuera mujer, no sé, para poder tener hijos, ¿sí? No solamente estamos hablando de ventajas. Deseos repetidos de ser, perdón, este criterio se tiene que caracterizar, tiene que presentar al menos 4 de estos siguientes 5 rasgos, ¿sí? 4 de estos 5 rasgos tiene que presentar. Deseos repetidos de ser o insistencia en que no es del otro sexo. Por ejemplo, quiero ser mujer, si soy hombre quiero ser mujer, y si soy hombre y me dicen, es que tú eres niño, no, no soy niño, soy niña, no, no, ¿sí? Es la reiteración, por ejemplo, esto es con los niños. Obviamente mientras vas creciendo va cambiando el diálogo o la concepción y la forma en la que se presentan. No es igual que un niño te diga, no, yo soy como mi hermana, sí, que tiene 5 años el niño, a un adolescente que te pueda decir abiertamente, no, es que yo soy mujer, yo siento que soy mujer, o yo creo que soy mujer, yo preferiría ser mujer. En el punto número 2 encontramos, sobre todo en los niños, la preferencia del transvestismo, vestirnos como niñas o como niños, y simular esta vestimenta del sexo contrario, ¿no? Y en las niñas, pues, llevar ropa masculina. En el punto número 3 encontramos las preferencias marcadas y persistentes por el papel. No solamente estamos hablando de a lo mejor eh, el querer tener pene o vagina, estamos hablando también del yo me quiero comportar como esta población, yo me quiero comportar como mi hermana, yo me quiero comportar como, ¿sí? Como lo que se supone que culturalmente, entre comillas lo digo, conocemos como rol de género hombre y mujer, ¿no? Lo que tienen que hacer. Deseo intenso de participar, el número 4, deseo intenso de participar en los juegos y en los pasatiempos propios del otro sexo, ¿no? Que jugar la comidita a lo mejor para los niños, espero no ofender a nadie, yo también jugué en un momento cocinar, y jugar con carritos para las niñas, ¿no? Esto es algo que comúnmente o actualmente yo incluso llego a verlo en el consultorio en donde dice, es que es como un niño, le gusta jugar con carritos cuando no tiene nada de malo que una niña juegue con carritos, ¿no? Entonces van marcando preferencia, incluso se preocupan algunas personas, aunque la niña nunca o el niño nunca hayan expresado querer ser del otro sexo, ¿ok? Y la preferencia marcada por compañeros de otro sexo. Pues yo tengo más amigos, amigas, ¿sí? Ojo, esto es nada más un rango de criterios importantes que podemos considerar. No son totalitarios, no porque yo tenga más amigas o una mujer tenga más amigos, entra dentro de este criterio, ¿no? Recordemos que tiene que cumplir 4 al menos. Y también recordemos que ya está un poco desactualizado entonces. B. El criterio B es solamente el malestar, lo que les insistía, hay que ver si hay malestar o no, con el propio sexo o un sentimiento de inadecuación con su rol. No habla de inadecuación de es imposible o soy impotente para hacer esto, sino un realmente no quiero, ¿no? O siento que no voy a alcanzar a hacerlo y no quiero, me causa aberración en algún momento. En el criterio número C, la alteración no coexistente con una enfermedad intersexual. ¿Qué es esto? Es decir, que no hay una enfermedad intersexual como el tener a- el ser hermafrodita. No hay algún problema de eso. Entonces esto si yo soy hermafrodita y si mis papás me identifican como niño y yo me identifico como niña, no hace que sea un trastorno de este tipo, solamente hace que yo tenga una opinión diferente a mis padres, ¿no? Entonces, si existe esto, el ser hermafrodita, no se descarta este diagnóstico. En el punto D, la alteración sigue provocando un malestar clínico, deteriora socialmente, el aprendizaje, laboralmente. Hay muchos problemas o empieza a tener importantes consecuencias, ¿no? No tiene que ver en un momento con los demás, sino con lo que yo estoy viviendo. Desde la discriminación, por ejemplo, hasta dificultades eh, de aprendizaje. Yo puedo estar en el aula, sentirme mal con que soy hombre o mujer, puedo estar en un trabajo de equipo y realmente puedo sentirme inadecuado, ¿no? Puedo sentir o me puedo sentir muy triste con energías bajas y esto me permite no llevar a un trabajo, a un buen trabajo, un buen desempeño.
La cuestión con eso también es que puede haber comorbilidad. Comorbilidad quiere decir que se amalgaman varios trastornos, varias enfermedades. Y por ejemplo, imagínate estar insatisfecho con tu vida, o imagínense estar insatisfechos con lo que hacen y darte cuenta que a lo mejor no es lo que quería hacer. Entonces te deprimes, ¿no? Entonces imagínense tener este trastorno o esta dificultad para identificarte con ser hombre o mujer y agregarle el estar realmente deprimido o ansioso. De hecho, hay estudios que lo asocian, ¿no? Que asocian la depresión infantil o la ansiedad infantil con esto, incluso mucho en adolescentes. En mi experiencia me ha tocado tratar a algunos adolescentes que descubren que son bisexuales, que descubren que son gay y lo primero que les preocupa es cómo decirle a papá, por ejemplo. Esa es una cosa bien importante, ¿no? Porque es la presión social realmente lo que le lleva a sentirse mal. Cuando papá notó, es que anda raro, no me habla, es que anda raro, se encierra mucho, entonces papá y mamá no se dan cuenta o nuestros cuidadores no se dan cuenta muchas veces que estamos viviendo, pero realmente tenemos una carga emocional y socioemocional muy pesada, porque no solamente es casa, es la escuela, es mis amigos, es sí, yo mismo, incluso me llego a repudiar porque me gustan las mujeres o los hombres. De hecho, recuerdo mucho una parte donde una de mis usuarios se reconocía como bisexual y en algún momento yo le llegué a decir o llegué a preguntarle, a comentarle, creo que no es que seas bisexual, solamente te cuesta aceptar que eres, que te gustan totalmente las mujeres, que eres lesbiana. Y empieza a llorar y me confiesa que lo que pasa es que su papá odiaría que le gustara a las mujeres, por ejemplo, y ella no quisiera decepcionar a su papá de esa forma. Entonces, todo esto que se amalgama, que se junta con ese trastorno, pues nos lleva realmente a tener ciertos conflictos más graves, ¿no? Imagínense no poder hablar con tu papá, no tener con quién hablar. Es algo muy pesado. Bueno, después de hacer estos criterios, de revisar estos criterios, tenemos que especificar, tenemos que reconocer que hay ciertas situaciones, sobre todo en individuos sexualmente maduros, y aclarar con atracción sexual por los hombres, con atracción sexual por las mujeres, con atracción sexual por ambos sexos y sin atracción sexual por ninguno. Es decir, es importante también reconocer la sexualidad, sin embargo no es un criterio para diagnosticar. ¿Qué pasa con esta etiqueta o malamente es una etiqueta, nos ayuda a nosotros a definir tratamientos, a definir la forma de dirigirnos con la persona, nos ayuda a definir en qué grupo podemos insertarlo en el momento de terapia. Entonces, es muy bueno realmente tener ciertos descriptores, ¿no? Más que etiquetas, descriptores los llamaría yo. Bueno, pasando a la parte de la teología, el origen de esto es una discusión enorme. Si ustedes buscan en foros, pueden buscar en videos de YouTube, en varias fuentes de recursos electrónicos, podemos buscar que hay dos puntos o es algo que se habla mucho. Una, condiciones sociales. Dos, condiciones biológicas. Las primeras, ¿en qué se dividen las primeras? En la crianza y en el contexto cultural. Vamos primero con la crianza. La crianza es la relación que tengo con mi padre, ¿sí? Que se ve definida por mis características biológicas y de personalidad, por el contexto y por las características biológicas y de personalidad de mis padres. ¿Qué pasa? Hay una teoría, ¿sí? Que dice que nosotros, nuestros padres y nosotros que somos los que son padres, reforzamos o refuerzan el hecho de que te comportes como una persona del otro género. Por ejemplo, ay, mira qué bonito cocina, ¿no? Ay, qué bonito. Ojo, no son mis creencias, es solamente a manera de ejemplo por el tipo de rol que conocemos, sobre todo aquí en el norte, ¿no? Machista, en donde la mujer se encarga de casa y el hombre se encarga de trabajar, que actualmente está cambiando totalmente y eso me agrada mucho. Y es partidario de esto. Entonces les digo, los papás refuerzan, ¿sí? Las conductas del comportamiento del otro sexo, es lo que explican. Pasa otra cosa bien interesante, también dicen que no refuerzan tanto las conductas que tienen que ver con tu sexo. Ah, en uno de los artículos que leí, revisé o algo que no me gustó tanto, pero lo comento, mencionaba que a veces cuando los niños son muy bonitos eran más propensos a ser tratados como niñas, por ejemplo, ¿no? Igual, habrá que revisar a qué se refiere el autor, incluso la descripción era algo vaga, entonces
Es nada más como parte del acervo, ¿no? La otra parte que, no tiene, que tiene que ver con la crianza, pero es un poco más amplio, es el contexto cultural. Es decir, cómo me siento yo dentro de la escuela, viendo que dentro de mi cultura o dentro de los hogares de mis demás compañeros está bien o mal visto lo que yo hago, ¿no? Entonces el contexto cultural menciona ahí que muchas veces es permisivo o que muchas veces va fomentando esto. Está el caso creo que son los hombres en Filipinas, donde el hijo menor se convierte en travesti. Entonces, para ellos es un honor. Entonces aquí diríamos que lo está facilitando, ¿no? Solamente es como ejemplo porque es un contexto cultural. A eso hace referencia esto de las condiciones sociales. Y hay otra que habla sobre condiciones biológicas. La primera parte en la que se divide esto habla sobre las hormonas. Hay algunos puntos o algunas cositas que he leído donde decía que a veces hay hombres que tienen más estrógenos, que si sabemos los estrógenos se presentan en mayor cantidad en mujeres y tienen menos testosterona esos mismos hombres. Entonces les genera, según esto, un comportamiento más femenino, lo que conocemos como femenino de manera cultural. Y si hay alguna variación en esas hormonas y también condiciones genéticas que tienen que ver finalmente con formación de estructuras cerebrales y con las hormonas de mamá durante el embarazo, antes y después, ¿no? Dicen, repito, es una teoría, son teorías, es una teología y se ha visto que tiene diversos componentes esto. De hecho, otro caso que en algún momento vi, mamá le dice a su hija le dice a mamá que es lesbiana, mamá no le quiere creer y le dice, ya sé, te voy a llevar a hacerte el estudio de hormonas y si me dicen que tienes un perfil que tenga que ver más o con hormonas de hombre, ¿sí? Te dejo en paz. Curiosamente sí pasó, tenía más testosterona que estrógenos. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí hay algo como que podríamos tomar, digo, de nuevo, no es un estudio que yo había hecho, es algo que pasó, este, que vi que le pasó hecho un compañero al consultorio, él trabajó con ellos, y descubre que sí, que no recuerdo si fue un compañero, creo que fue la maestría, pero bueno, descubre que sí, que realmente tenía más estrógenos, por ejemplo. Y las condiciones genéticas, pues lo que les comentaba ahorita, ¿sale? Bueno, pasando a la parte del tratamiento, se han ofrecido diversos tratamientos, se han ofrecido diversas formas de abordar esto. La primera es psicoterapia, ¿no? Hay dos modalidades, individual o en grupo. Depende del modelo cognitivo, perdón, depende del modelo que se utilice, cognitivo, psicodinámico, etcétera, etcétera. Pero la mayoría, o lo que mencionaban algunos autores, de hecho que son Orejarena y et al, mencionan que esto va más dirigido a que el niño vaya aceptando un poco más, cuando son niños, vaya aceptando un poco más las condiciones de su rol de género, ¿sí? Pero también cuando ya son personas un poco más grandes, van centradas al hecho de tomar decisiones y un acompañamiento, ¿no? También hay acompañamiento a padres en donde se les enseña, se les educa sobre lo que pasa con una persona que tiene una dificultad de identificarse con su género y cómo guiarlos, ¿no? Habilidades parenting skills se llaman o habilidades paternales. Se les enseña cómo dirigirlos, cómo trabajar con ellos y cómo reforzar a lo mejor algunas conductas, ¿no? Tratamientos hormonales ya después cuando pasan de la niñez a la adolescencia se utilizan tratamientos hormonales. Hay un tratamiento específico que se le conoce como revertibles, por ejemplo, supresores de las hormonas femenina y masculina, estrógenos y testosterona, ¿sale? Entonces nada más lo suprimen, cuando lo retiran vuelven a elevarse. Y hay otros que son tratamientos irreversibles. Los reversibles se utilizan al principio ya que la persona está segura y cómoda y se disminuyen ciertos síntomas de malestar. Entonces se ve la posibilidad de pasar al tratamiento irreversible en donde la persona pues incluso pasa a otra parte que es nuestro cuarto tratamiento que tiene que ver con intervenciones quirúrgicas, ¿no? Hay reportes de personas que al hacerse el agrandamiento de pechos o incluso en mujeres quitarse los pechos empiezan a sentirse mejor consigo mismos o se empiezan a identificar más con el género que prefieren, ¿no? Con el que se sienten cómodos. Entonces,
Estos son los tratamientos. Va obviamente escalado, es un trabajo que se hace, aquí está seccionado porque para estudiarlo, pero es un trabajo que se hace de manera multidisciplinaria, casi al mismo tiempo, incluso con psiquiatras se hace este trabajo, psicólogo, psiquiatra, médicos, se va manejando y pues depende de la intensidad de ese deseo de cambiar de sexo o esa dificultad para adaptarse al rol que tienen, ¿no? Depende de eso el tipo de tratamiento que se va a dar. Finalmente, a manera de conclusión, me gustaría comentar que a pesar, de nuevo, lo reitero, a pesar de que esta presentación fue hecha con el DSM-4, ya está el DSM-5 y podemos revisar ahí la disforia de género, que tiene que ver más con este rasgo de incomodidad, ¿sale? Entonces, por mi parte sería todo. Dejo aquí la bibliografía. Cualquier cosa que necesiten, adelante, me pueden preguntar y esperemos que sea de beneficio para ustedes, compañeros. Muchas gracias. Para mí fue muy enriquecedor.